palabra. Él nos ha hecho libre. Démosle un aplauso más fuerte a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y la verdad es Cristo. Y hemos conocido al Señor Jesús. Y Él nos ha hecho libre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Démosle otro aplauso a nuestro Dios. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a comenzar leyendo Mateo 4, del 18 al 19. Dice la palabra de Dios: al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dile a la persona que está al lado: Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Dígale: Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Muy bien, así es el título de la prédica: pescadores de hombres. ¿Qué significa, mis hermanos, ser pescadores de hombres? Ser un pescador de hombres significa compartir el evangelio a otras personas. Esto es, hablarles de Cristo y del plan de salvación. Y luego preguntarles si quieren ser parte de Él, si quieren recibirlo. Un pescador nunca está satisfecho con solo salir a pescar. Él viene contento cuando trae su barca llena de pescados. Amén. O sea, solo ser un pescador de nombre no funciona. Tenemos que dar ese fruto. Y en el pescador natural, ninguno regresa contento, feliz, con la barca vacía. Cuando viene, ¿verdad?, con la barca llena, es cuando él está, pues, satisfecho. Vamos a hablar de algunos aspectos de la salvación y por qué, ¿verdad?, nosotros debemos de recibir y hacer caso a este llamado de ir a pescar, y por qué el término ir a pescar, ¿verdad? Porque aquí está hablando de una similitud, una fórmula figurativa de lo que la iglesia debe de estar haciendo. Lo primero que quiero decirles es que todo se origina en el corazón de Dios. Dios es amor. Y vamos a ver Romanos 5:8. Leamos Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora viene la pregunta, es ¿por qué Dios murió por nosotros? Esa respuesta la da Romanos 3:23, que lo leeremos a continuación. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que debe de resonar en nuestra mente, porque hay personas que se creen buenas. Lo que son personas moralistas, tienen principios, y eso está bien, no está mal ser así, pero eso no te salva. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Desde que nacemos en este mundo ya traemos la semilla del pecado incrustada en nuestro interior, y solo es que tengamos uso de razón, nuestra inclinación es al mal, al pecado, y se muestra en un mundo que está separado de Dios cuánta falta hace verdaderamente el arrepentimiento. Entonces, todos hemos pecado. ¿Ves? Esa frase que dice que todos somos hijos de Dios no está bien. Todos somos creación de Dios, pero hijos, ya vamos a ver lo que la palabra nos muestra cuando nosotros somos hijos. Entonces vemos ahí
que todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la vida eterna. Hay dos lugares donde el ser humano irá, quiera o no, lo quiera negar aquí, quiera negar a Dios, que Dios no existe, quiera negar que existe el infierno, puede hacerlo, quiere negar que existe el cielo, puede hacerlo, pero una vez que muere, su espíritu irá a dar cuenta a Dios, su alma dará cuenta a Dios. Y si él no tiene a Cristo en su vida, se perderá para toda la eternidad, porque ahí se dará cuenta de la realidad y del engaño en que vivió y del engaño que fue objeto por Satanás y el mundo que lo alejaron, y él por su pecado persistió en ello, por lo tanto se perdió. Están destituidos de la gloria de Dios, dice. Ahora hay otro versículo que nos atrae la atención, es Romanos 6:23, vamos a leerlo también. Dice: porque la paga del pecado es muerte, es lo que le estaba diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si usted no tiene a Cristo, si usted no ha creído que Él murió en la cruz para perdonar sus pecados, si usted no lo ha recibido todavía, usted está en sus pecados. Aunque sea bien portado, aunque no haya matado a nadie, aunque diga que tenga su religión, aunque diga lo que diga, todavía su pecado está en su vida. Y entonces la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se los puedo ejemplificar esto? Bueno, yo creo que en el Antiguo Testamento hay una figura que tipifica a Cristo y que nos muestra lo que vendría a ser el Salvador. Venía la persona del pueblo de Israel, venía delante del sacerdote y decía: quiero acercarme a Dios, quiero tener comunión con Dios. Muy bien, le decía el sacerdote, para que usted pueda entrar delante de la presencia de Dios, tiene que traer un corderito, ya sea un animalito diferente, un ave, lo que sea que estaba establecido, y usted lo trae. Entonces llevaban el corderito y lo ponían enfrente del altar. Cuando era puesto enfrente del altar el animalito, este hombre que quería tener comunión con Dios ponía sus manos en la cabeza del corderito y confesaba sus pecados. Al hacerlo, transmitía la carga espiritual al corderito. Él quedaba libre, pero ese corderito le habían sido traspasados sus faltas y sus pecados. Como la paga del pecado es muerte, ya el hombre no moría, sino que moría el corderito. Por eso era que lo sacrificaban. Y la sangre era presentada como el sacrificio hecho para comunión con Dios. Entonces, alguien debía de morir para que nosotros fuéramos libres del pecado. Antiguamente, como les digo, era un animalito. Ahora, los animales no desobedecieron a Dios. Ellos son puros en ese sentido, porque no desobedecieron. ¿Quién desobedeció? Pues fueron los seres humanos. Nosotros somos los que pecamos contra Dios. Para reconciliarnos con Dios, entonces alguien tiene que morir para que podamos ser reconciliados. En este caso era el corderito que moría y el hombre quedaba libre. Ahora, eso tipificaba lo que Cristo iba a hacer. Cristo se le llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar para que los seres humanos de una sola vez volvieran a Dios. Él hizo un sacrificio perfecto y para siempre. Fíjense que cuando los hombres en el pueblo de Israel llegaban y las mujeres también llegaban delante de Dios, ofrecían sacrificio tras sacrificio. Eran miles de corderos los que mataban, miles y miles. Pero entonces Dios dijo: ya no van a haber tantos corderos, va a haber uno nada más. Y Él envió a su Hijo,
que tomó forma de hombre humana y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, para ser el Cordero de Dios que quitara de una vez para siempre el pecado de toda la humanidad. Yo siempre les he dicho que Dios perdonó a esta humanidad cuando Cristo murió en la cruz, pero una cosa hace falta, y es que cada hombre y mujer se arrepienta de su pecado de estar separado de Dios y que reciba ese perdón. La gente no se pierde por sus pecados, porque ya fueron perdonados en Cristo. Se pierde por rechazar el amor de Dios que Él les mostró al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Por eso es que se pierden. Por eso es que nadie va a decir nada el día del juicio final. El día del juicio final, que no se encuentre el nombre de la persona en el libro de la vida, va a ser echado al infierno de fuego que arde para toda una eternidad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se oye, ¿verdad?, bastante duro, fuerte, trágico y todo, pero no es porque Dios mande a ese lugar a los hombres. Ellos quieren ir ahí. Ellos deciden ir ahí. ¿Por qué? Por rechazar a Dios y rechazar la salvación que Dios les ha dado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si la paga del pecado es muerte, dice ahí, pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 1:12. ¿Qué debe de hacer? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Cristo y le han recibido. Pues usted puede decir, no, es que yo soy cristiana porque me llevaban a la iglesia desde chiquito. Desde pequeña iba a la iglesia y por eso soy cristiano. No. Fíjese que toda mi familia, desde los que vinieron de España, siempre han sido cristianos y por eso soy cristiano. Tampoco, no. La salvación es personal. Usted tiene que enfrentarse con Dios un día. No, es que cuando estaba chiquita a mí me echaron agua en la cabeza y me dijeron que ya con eso ya tenía el reino de Dios ganado. Tampoco, no funciona así. Hay que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él murió. De otra manera no hay salvación. Dice, mas a todos los que le recibieron. Usted va a tener que recibirlo al creer en Él para que sea hecho hijo o hija de Dios. De lo contrario, solamente es una creación de Dios. ¿A qué comparamos el recibir a Cristo? Lo he estado platicando con algunas personas de noches familiares, otros que hemos hablado del tema, porque se ha ido repitiendo. Cada domingo hemos hablado de la fase de ser enviados, de la salvación, de todo esto, porque queremos que quede bien asentado y bien claro, para que este año nos convirtamos en pescadores de hombres, ganadores de almas, en otras palabras. Y tenemos que entender esto que le estoy diciendo del mensaje. Entonces, ¿a qué comparamos el recibir a Cristo? Yo le decía que yo lo comparo con una relación de noviazgo antes de un matrimonio. He conocido personas que son novios un mes y se casan, otros que son novios un año y se casan. Conocí uno que llevaba 18 años de novio y no se casaba. Yo le dije, demándelo, porque ya era demasiado tiempo y no se quería casar. Pero esa es la aclaración. Mientras son novios, no se les considera como esposos, ni marido, ni mujer, solo como novio. Y usted va a conocer a aquella persona superficialmente. La conocemos, nos conocemos cuando vivimos de cerca. ¿Qué marca la diferencia entre ser novio y ser esposo? Hay una palabra que la marca, la diferencia.
Cuando el licenciado le dice, recibes a esta mujer como tu esposa, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice? Sí, dice. ¿Qué dice la mujer cuando se le pregunta, recibe a este hombre como su esposo? ¿Qué dice? Sí. Después de haber dicho sí delante del licenciado y del pastor o ministro, trate de separarse, tal vez le cuesta la mitad de sus bienes y un proceso largo, enorme. Pero ¿qué hizo la diferencia de un sí? Que ese sí se estaba haciendo como un compromiso legal. Un compromiso que usted estaba decidido, decidida a vivir con ese hombre, con esta mujer para siempre. No era para seguir de novios, era para vivir juntos, compartirlo todo. Esa es la diferencia entre asistir a la iglesia y ser cristiano. Eso hace la diferencia en decir, bueno, es que sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que soy cristiano. No, usted lo que está teniendo es un noviazgo. Viene a la iglesia, pero solo viene como novia, como novio. No se ha casado con Cristo. Porque usted no ha estado dispuesto a decir sí de todo corazón y decir, Señor Jesús, te entrego mi vida para siempre, hasta que la muerte nos separe. Muchos están en la iglesia y siguen viviendo como vivían en el mundo en pecado. Simplemente simpatizan, pero no son hijos de Dios todavía. Si usted no entiende la palabra es porque todavía no ha hecho una decisión personal por él. Necesita hacerla. Porque no vaya a ser que se sorprenda. Y si le toca la muerte y no tiene a Cristo, usted se perderá para toda la eternidad. Eso nosotros lo entendemos y quizás no lo vivimos todavía. Pero es importante que si usted, porque si vamos a evangelizar los de afuera, comencemos evangelizando pues los de adentro. Porque muchos no dan fruto. El fruto del árbol se conoce por el fruto, dice. Y muchos no dan fruto de ser cristiano. Usted mismo se conoce. A usted lo conocen sus hijos, a usted lo conocen sus hijas, a usted lo conoce la esposa, a usted lo conoce el esposo. Porque en la intimidad es cuando nos conocemos. Cuando vivimos junto con alguien lo conocemos. Por eso es que alguien dijo, todo estaba bien hasta que me casé, dice. ¿Por qué? Porque lo conoció, la conoció y ya no era aquello solo de noviazgo que para novios se ponen bien bonitos, pero ya después que se casan ni se arreglan. Es diferente. Ver a la persona todo el tiempo, pero bien arregladito y arregladita, y otra cosa es ver a la persona cuando se acaba de levantar. ¿Verdad? Yo no la estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Cristo te ama, amén. Decía un hermano, Cristo te ama, sonría. Es que esto es fuerte, pero tenemos que entenderlo así. Si no tenemos una relación personal con Dios, no somos hijos de Dios y nos vamos a perder. Esto es bien importante que entendamos esto. Tiene que estar dispuesto a decir, sí lo acepto, sí lo recibo, sí quiero ser cristiano, aunque me cueste. Quiero seguirte, Señor, sé que es difícil, pero quiero seguirte de verdad. ¿Saben que se puso de moda ser cristiano hace mucho tiempo? Y por moda todos querían ser cristianos, pero no funciona así. Porque a la hora de la prueba sale lo que hay en el corazón. Hay algo que el Señor prohibió en los sacrificios y yo no lo entendía, pero ¿por qué si aparentemente todo estaba bien? Prohibió que se pusiera miel de abeja en los sacrificios.
Y ustedes podrían decir, pero si la miel es dulce, la miel, pero ¿por qué será que Dios dijo que no? Hasta que entendí que la miel de abeja representa nuestra naturaleza carnal. Él pidió un incienso especial que cuando se quemaba producía un olor grato a él. Pero la miel cuando se quema huele feo. Y muchas personas son como la miel natural, la prueba solo encimita, que dulce. Pero cuando viene la prueba y algo le toca, usted lo conoce como es y se quemó la cosa. Hiede. Produce mal olor. Y eso no nos gusta a nosotros, decirnos esto. Pero yo siempre les digo para que nos recordemos, porque hay mucho orgullo en el corazón del hombre. Yo he pasado por donde hay animales muertos y es feo. Es un hedor muy fuerte, feo. Pero miren, el hedor más fuerte de todos los animales es el que sale del ser humano. Es un olor feo, horrible lo que produce la carne. Y espiritualmente así es. Si no estamos dispuestos a cambiar y a caminar con Dios, nos perdemos. Tiene que decirle sí a Dios, pero de verdad. Es un reto. ¿Ves? Es un reto, es algo que es una aventura verdaderamente. Vivir bien para Dios, no crean que es fácil. Se necesita morir a uno mismo. Por eso el Señor decía, el que no me sigue, el que no toma su cruz y me sigue, el que no muere a sí mismo no puede ser mi discípulo. Porque es necesario cambiar. Si uno no quiere cambiar, no quiere nada con Dios. Quiere estar igual, se va a perder. Ahora, también yo comparo, voy a avanzar un poquito más, el compartir del Evangelio en una cierta forma, no todo, una cierta forma, como un buen vendedor. Cuando uno le comparte el Evangelio de Cristo a las personas, es como aquel vendedor que está vendiendo un producto, ¿verdad? Pero qué vendedor da una muy buena explicación, pero al final no hace el llamado y no vende nada. Entonces pierde la venta. Cuando nosotros hablemos de Cristo, hablemos con convicción y termine preguntándole, como el vendedor, ¿va a comprarme la vajilla? ¿Va a comprarme el horno que le dije cómo era de bueno? Usted tiene que decirle, quiere recibir a Cristo, quiere ponerse a cuentas con Dios. Hay que hacerle la pregunta. Es necesario, porque si no, la gente no se va a salvar. Entonces, ahí tenemos prácticamente recibir a Cristo, se puede comparar con estos ejemplos que yo les puse. Ahora voy a hablar un poco de nosotros, ya unas características de los que ya están queriendo ir a pescar, ser pescadores de hombres. Un buen pescador en lo natural sabe dónde hay peces, sabe dónde hay. Se van a sorprender, pero hay gente que viene a pescar aquí a este río, de este lado. Y a veces les pregunto, ¿y por qué no pesca allá arriba o al otro lado? No, es que en este lado sí hay. ¿Por qué hay ahí? No sé. ¿Será porque ahí salen algunos desagües del otro lado y todo? Pero ahí van a pescar. Y mire, yo lo he visto sacar unos peces bien grandes. Tal vez de 5 o 8 leguas. Son grandes los que sacan. Están bien gorditos. Ahora, yo creo que tienen que cocinarlos muy bien porque ahí está un poco contaminado. Entonces, un buen pescador sabe dónde hay peces. Un buen pescador no pesca en un barril ni en una pecera. ¿Ves? Sabe dónde encontrarlos. Un buen pescador de hombres sabe dónde están las personas que no conocen a Dios y que necesitan la salvación. Ore para que Dios le muestre dónde están. Pero no hay que
imaginarse tanto o buscar tanto. Cuando Jesús dijo o estaba predicando, el Señor les dijo: les doy mi Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa Jerusalén? La ciudad donde vivía, en su casa, su lugar. Ahí, en su casa, hay personas que todavía no conocen a Cristo. Son novios, pero todavía no se han comprometido, no se han casado. Ahí hay. Puede ser el papá, la mamá, la hermana, el hermano, la esposa o el esposo, pero todavía no. Ahí hay. Hay gente donde usted trabaja. Hay personas donde usted estudia. Hay amigos que fueron amigos que a usted lo llevaban a otros lugares donde más bien se estaba perdiendo y a usted salió de ahí. Usted puede regresar cuando se sienta fortalecido en Cristo para sacarlo de ahí. Uno sabe dónde encontrar, y si usted ora, Dios le va a mostrar aún cita divina. Como cuando Jesús dijo: me era necesario pasar por Samaria. Y ahí encontró una mujer que necesitaba. Ahora que yo viajé a Nicaragua, yo siempre oro por personas. Oro por la familia, oro por todos los que puedo. Y estando allá, sentí en mi corazón visitar a un amigo de colegio. Fui, toqué la puerta y me dijeron: tiene una reunión, está ocupada. Bueno, dígale que voy a regresar después. Él oyó que era yo y salió, quitó la reunión, canceló la reunión que tenía y me dijo: pasa adelante, estaba pensando en vos. Pues yo estoy en Guatemala, porque estaba pensando en mí, porque tenía una gran necesidad espiritual. Y entre todas las cosas de sus amigos, de sus conocidos de trabajo y todo, nadie le habla de Dios. El único que le ha hablado de Dios soy yo. El único que lo he confrontado soy yo, porque muchos no confrontan el pecado. Y me dijo: quiero que me aclares ciertas cosas. Y comencé con él. ¿Saben qué usé? Ese librito de las 4 leyes que le estamos dando para que ustedes lo compartan. Eso usé. Ahí estaban todas las respuestas. Cada vez que me decía algo, solo le enseñaba dónde estaba la respuesta. Miren, no sentí cuando pasaron 2 horas. Y me fui porque le dijo: tengo una cita que ir, que me pidieron que llevara unos documentos y por eso me voy. Él no quería que yo me fuera. Recibió a Cristo en su corazón. Lo recibió. Aleluya, Señor. ¿Y saben qué? Él entendió ahora que tenía que tomar una decisión. Él siempre me decía: soy cristiano, siempre. Cuando él vio su vida, supo que no lo era y me dijo: sí, quiero. Y oró recibiendo a Cristo. No le dije más que: mira, repita conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados y te recibo en mi corazón. Solo necesitaba un sí. ¿Ves? Si alguno de ustedes le han dicho que dé un discurso cuando el abogado les pregunta, no van a encontrar ninguno. ¿La recibe sí o no? Sí, va, sigamos. Y ahí va. Entonces, esa es una característica de un buen pescador. Otra característica de un buen pescador es la paciencia. Si usted va a ir a pescar, mire, va a pasar un buen rato ahí, porque no se pesca inmediatamente. Cuando ganamos a las personas para Cristo, ¿cómo hay que tener paciencia? En el caso mío, cuando me hablaron de Cristo, yo no lo recibí, porque pensaba que era una buena persona y que no le hacía mal a nadie. Y porque la religión me había dicho que yo era cristiano, hasta que entendí.
Pero el amigo que me compartía y me hablaba de Dios tardó más de un año persiguiéndome. O sea que yo soy un testimonio de que fui duro para aceptar al Señor, porque gracias a Dios que tuvo paciencia, porque si no, no estuviera predicando la palabra. Va a tener que tener paciencia. Lo van a confrontar, le van a decir cosas, le van a menospreciar, le van a tirar hasta la puerta. ¿Ves? Yo cuando me subí al bus, que íbamos de un lado a otro y me miraban algunos amigos, oía así como murmullo: ahí viene Leonel, miren, juntémonos todos para que no se siente acá porque ya nos va a hablar de Cristo. Y me cerraban fila y yo no encontraba dónde sentarme, tenía que irme atrás. Porque la gente no quiere recibir de Dios. Pero ahí está la paciencia y el amor de Dios, de usted y principalmente de Dios. Hay que tener paciencia, porque no nos convencemos de una sola vez. Somos duros de servir e incircuncisos de corazón, dice la palabra. Si aún estando en la iglesia somos duros para cambiar, todavía nos hace falta que nos den una buena así para cambiar. Imagínense los que no conocen a Cristo. Mis hermanos, hay que tener paciencia. No pierda la paciencia, va a ganar almas para Cristo. Entonces requiere paciencia. Un buen pescador es sabio. Proverbio dice que el que gana almas es sabio. Usted va a encontrar formas cómo hablarles de Cristo, el tiempo, cómo ganarlos para Cristo. Como esta persona que yo fui en mi viaje y le hablé del Señor. Pero había un punto que tocar y por ahí fue donde él bajó los brazos para ser salvo. Eso también, ¿verdad? Entonces hay que ser sabio. Otra cosa que tiene que aprender como buen pescador de hombre: no trate de limpiar el pescado antes de pescarlo. Pues no trate de limpiar el pescado. Muchas veces nosotros queremos que las personas se santifiquen o se porten bien si no han recibido a Cristo. Si no tienen a Cristo, no van a cambiar, no lo van a hacer. No trate de limpiar el pescado antes de ganarlo para el Señor. Gánelo y después quítele todas las escamas que trae. Vuélele la cola, la cabeza, lo que sea. Después prepárelo. En otras palabras, deje que Dios haga la obra en él. Eso es bien importante. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de predicar? Porque es el deseo de Dios. 1 Timoteo 2 del 3 al 5. Vamos a leer 1 Timoteo 2 del 3 al 5. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo a través de Jesucristo podemos ser salvos, porque Él es el Cordero que toma nuestro lugar y muere para perdonarnos y darnos acceso a Dios. Ya lo hizo. Dios quiere que todos seamos salvos. Ese es algo que nos ayuda para saber que cuando hablemos de Cristo, Dios está a nuestro favor. Ahora, ¿por qué algunos no predican el Evangelio? ¿Por qué no quieren ser pescadores de hombres? Romanos 1:16, vamos a leerlo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente también y al griego. Entonces nos avergonzamos de hablar de Cristo y ese es un tropiezo también. Vamos a leer 1 Corintios 1:23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando el apóstol Pablo, los apóstoles predicaban, se encontraron con este obstáculo en la predicación. Se lo leo nuevamente. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él murió crucificado en la cruz.
Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos era tropezadero? Era sencillo para ellos pensar. La idea de que un Mesías fuera crucificado era una piedra de tropiezo para ellos, ya que la crucifixión era una ejecución vulgar, común, que los romanos impusieron a los delincuentes, a los prisioneros de guerra y a los esclavos y rebeldes. ¿Ven para quién era la crucifixión? Ahora, los judíos le presentan a su Mesías crucificado y puesto a la par de toda esta gente. Para ellos no lo podían creer, no lo podían aceptar, porque para ellos, para su forma de creer, el Mesías Jesucristo no había cumplido con todo lo que ellos pensaban o entendían que él debía de cumplir. No entendieron las escrituras y no entendieron las figuras que estaban representadas en el Cordero mismo que era sacrificado. Entonces fue para ellos tropezadero. Ahora, ¿por qué locura para los gentiles? Bueno, ellos adoraban a los dioses del Olimpo, y todos estos dioses eran dioses para ellos superpoderosos, que luchaban contra grandes fieras, luchaban contra fenómenos de la naturaleza, y ellos siempre salían vencedores. Y ahora me vienen predicando de un Dios que fue derrotado y crucificado. Era locura para ellos, no lo pudieron aceptar. Pero dijo Pablo, pero para el que cree, Cristo crucificado, poder de Dios para salvación a todos los que crean, poder de Dios para vida eterna a todos los que crean. Y así, ¿verdad?, se fue predicando el evangelio hasta todo el imperio romano. El mundo conocido entonces fue cubierto por el evangelio de Cristo. Entonces, ¿verdad?, vemos por qué es que algunos no predican, otros no predican porque tienen mal testimonio y saben de que al predicar de Cristo les van a decir que están mal y no quieren hacerlo, y la mayoría no lo hace por ignorancia. Pero por eso están acá, para que aprendamos. Por eso les estamos enseñando la forma como predicar a Cristo. También quiero presentarles algo que, para que no ignoremos cómo es la salvación. Y quiero decirte que la salvación es un regalo de Dios. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. La salvación es un regalo de Dios. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y luego dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque lo que había que hacerse ya se hizo, no lo hacemos nosotros. Entonces, la salvación es por gracia. Ahora también, ¿verdad?, vamos a ver, solo se necesita un arrepentimiento. Hechos 17, vamos a leer el 30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el versículo 31 dice: porque es necesario arrepentirse, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces debemos de predicar a Cristo, ¿verdad?, porque también Dios lo manda, y porque también hay un día de juicio para los hombres. Y lo último el último versículo que quiero mostrarles es Marcos 16, del 15 al 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y será condenado. Esto encierra, ¿verdad?, la predicación. Id, el mensaje de Pedro el domingo pasado, el enviado, ya Dios nos envió y quiere
que nosotros compartamos, nos convirtamos en pescadores de hombres. Voy a decirles algo de la iglesia de hoy en día, y es bien importante que lo entiendan. El evangelio de hoy se ha ido acomodando a los gustos y necesidades de la gente, a tal punto que hay iglesias donde todo es puro emocionalismo y positivismo. Esto no es que sea malo, está bien en su lugar, pero se ha dejado de predicar el mensaje de la cruz. Cuando se deja de predicar el mensaje de la cruz, ya no se toca el pecado, y el pecado es el que gobierna y reina en la vida de la congregación. Si vienen a la iglesia, pero están caminando en pecado. No hay un mensaje de entrega, no hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un mensaje de cambio. Todo es pensar que a mí me salga todo bien y me vaya todo bien. Y eso es una falacia también. Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Hay cosas reales y naturales que tenemos que enfrentar. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Ven, tenemos las dos partes. Y Dios te ha dado capacidad para que luches, para que salgas en victoria, porque en Cristo Jesús ya tenemos la victoria. Entonces, no es todo, ¿verdad?, color de rosa cuando estamos en el evangelio. Me gusta decirles la verdad. No, sos cristiano y entonces todititito te saldrá bien. Gloria a Dios. Eso es lo que queremos. Pero mientras estemos en este mundo, hay situaciones complicadas. Pero Dios te da la fuerza y la gracia para vencer. Amén. Dele un aplauso al Señor. Muchas personas se ofenden cuando uno predica de que hay que arrepentirse del pecado, pero es necesario hacerlo. De otra manera no van a ser salvos. Y quiero solamente decirles esto, que vivimos hoy en día una sociedad donde asumir la responsabilidad de cada persona está desapareciendo. La cultura de la mentalidad de víctima se está imperando cada día más. Y está resultando más fácil culpar a otros por lo que nos pasa que tú mismo hacer las cosas verdaderamente en Dios, arrepentirte y cambiar. Estás como estás porque no tenés a Cristo en tu corazón. O estás como estás porque tú sembraste mal y estás cosechando mal. No le eches la culpa a los demás. Esa cuestión de que soy víctima de algo es una cultura que se está metiendo en nuestra generación. ¿Ves? ¿Por qué estamos mal? Porque somos pecadores. ¿Por qué estamos mal? Porque no hemos hecho las cosas bien. No le eche la culpa a nadie más. Sea responsable. Entonces, nosotros tenemos que entender en el lugar donde nos estamos moviendo, debemos de entender, ¿verdad?, cómo está la iglesia, debemos de ver cómo estamos nosotros, pero para poder cambiar. Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Él ya te ha enviado. Y si nosotros somos hijos de Dios, lo más natural es que también produzcamos a otros hijos de Dios. Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué debemos predicar? Porque Dios ama a este mundo, no quiere que se pierda. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? Porque tú debes de amar a los demás también y no debes querer que se pierdan. Especialmente por aquellos que son, ¿verdad?, familia tuya, que están cerca de ti. ¿Ok? Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra y que ponga en nuestro corazón una verdadera carga y un deseo de ser verdaderamente pescadores de hombres. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos trae la revelación de la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú no quieres que la gente se pierda, que el mundo se pierda. Tú quieres que las personas sean salvas. Pero es necesario llevarles el mensaje. Es necesario compartirles de Cristo, que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados, que Cristo resucitó para darles vida eterna.
y que Él hoy intercede por nosotros a la diestra de Dios para que también nosotros compartamos y predicamos el Evangelio en todo el mundo donde estemos. Gracias, Padre. Te bendecimos en todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos.